Ahora es un placer para mí movernos a la siguiente oradora de esta mañana, y ella es de las Filipinas. Quiero darle la bienvenida y es un placer para mí presentarles Leila de Lima. Ella es abogada, ex senadora de las Filipinas. Ella sirvió como secretaria de Justicia y también como presidenta de los derechos humanos en las Filipinas. Ella es muy crítica y era muy crítica durante la presidencia de Rodrigo Duterte y su lucha contra las drogas. Ella siempre fue una luchadora por los derechos humanos. A pesar de los desafíos que ella sufrió, ella permanece como una figura influencial en las Filipinas. Ella nos hablará sobre Santuario y Salvador. Es un honor tenerte con nosotros. Gracias. Excelencias, hermanas y hermanos, sacerdotes, misioneros, religiosas, religiosos y sociolaicos. Buen día y felicidades por sus 150 años. En toda honestidad, me siento un poco fuera. Desde luego, no soy clériga y no puedo citar las Sagradas Escrituras o hablar de enseñanzas dogmáticas, pero estoy aquí para hablarles de un fenómeno del abominio que se desarrolló en mi país, las Filipinas. En la historia política reciente de mi país es un gran alivio para mí ver que aquí hay muchos filipinos y filipinas en el público. Sé que ellos saben y conocen muy bien la historia que voy a compartir con todos ustedes. Y me acusaron con fabricar el caso y me liberaron el pasado noviembre 2023 y no le estoy contando mi historia a todo el mundo, no solo a mi país. Y sin la crisis humanitaria que hubo en mi país. Desde el 30 de junio de 2016 hasta el 30 de junio de 2022, el gobierno filipino, bajo el liderazgo del presidente Rodrigo Duterte, llevó a cabo una guerra contra las drogas. Resultó en la ejecución extrajudicial de unos 30.000 filipinos. Esta abominación fue posible gracias a la aquiescencia de nuestras instituciones políticas y jurídicas, pero también se debió en gran medida al apoyo popular de una población con la que el 80% son católicos. Estos hechos por sí solos deberían escandalizar a cualquiera, pero en Filipinas durante 6 largos años nos olvidamos de Dios y recurrimos al diablo para nuestra salvación en su aproximación metafórica en la persona de Duterte. La campaña nacional de guerra contra la droga se copió del proyecto modelo de Duterte durante su mandato de 24 años como alcalde de la ciudad sureña de Davao, en Mindanao. Como alcalde de Davao, Duterte organizó el llamado Escuadrón de la Muerte de Davao, DDS, que estaba formado por policías inactivos y reclutas civiles. Bajo las órdenes directas de Duterte, el DDS perseguía a sospechosos de tráfico de drogas, miembros de bandas del barrio, delincuentes de poca monta, en ocasiones opositores
opositores políticos. Los secuestraban o los mataban a tiros en las calles y en los barrios marginales de la ciudad de Davao. Los secuestrados eran asesinados y enterrados en vertederos. Muchos también eran arrojados a las aguas costeras, atados a gatos hidráulicos, el estómago cortado para que el cuerpo no flotara. Cuando investigué los asesinatos de la DDS en 2009 como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, las víctimas de DDS en la ciudad de Davao y sus alrededores ascendían a unas 2.000. No contento con eso, 7 años después, Duterte prometió en su discurso de campaña en 2016 que mataría a 100.000 personas más si era elegido presidente de Filipinas. A pesar de esta promesa, o gracias a ella, Duterte ganó las elecciones presidenciales de 2016. No siendo de los que pierden el tiempo, cumplió su promesa desde el primer día de su mandato de 6 años hasta el final. La guerra contra la droga de 6 años de Duarte fue ampliamente cubierta por los medios de comunicación internacionales. Generó una sensación mundial, un hombre fuerte del tercer mundo prometiendo ser el Hitler de Filipinas, exterminando a 3 millones de drogadictos filipinos. La BBC dijo en un reportaje de noticias en septiembre de 2016, elogiar a Adolf Hitler es inconcebible, pero el señor Duterte se ha comparado con Hitler diciendo que matará a tantos adictos como Hitler mató a judíos. En diciembre de 2016, Daniel Berehulak del New York Times, a pesar de sus años de experiencia cubriendo zonas de guerra, afirmó que de la guerra contra las drogas en Filipinas es un nuevo nivel de crueldad. Se pueden encontrar cadáveres en las aceras, en las vías del tren, frente a las escuelas, en las afueras de tiendas y restaurantes. En agosto de 2017, CNN informó que 32 personas habían sido asesinadas en un día y Duterte quería que esto se repitiera a diario. Los informes internacionales sobre la guerra contra la droga de Duterte son interminables, pero el mensaje es el mismo. 6 años, de 2016 a 2022, la nación católica más antigua y más grande del Asia aplaudió la matanza de sospechosos de tráfico de drogas. Esto sucedió en un país que ya había abolido la pena de muerte. La guerra contra las drogas no solo restauró la pena de muerte, sino que también se nombró a sí mismo juez, jurado y verdugo. Esta fue su propia versión pervertida de la justicia callejera que suplantó por completo el Estado de Derecho y el sistema judicial filipino. Prácticamente nadie fue procesado ni condenado por los miles de asesinatos, excepto un puñado que no puede ser mayor de 10 policías. Eso fue un gesto simbólico del Departamento de Justicia. Por otro lado, los fiscales del gobierno que desestimaron casos de drogas fueron abatidos a tiros a plena luz del día cuando se dirigían al trabajo. Fue un mensaje claro para el puñado de fiscales que se negaron a cooperar. Los investigadores internos y los abogados del gobierno tenían instrucciones de no obstruir los asesinatos. Este recuento de víctimas se registró felizmente en el informe oficial de logros de fin de año del presidente, como más de 20.000 muertos en operaciones policiales y de vigilantes en 2017. Este solo fue el primer año y medio del mandato de los 6 años. No es descabellado que esta cifra se haya duplicado al menos al final de estos 6 años. El apoyo a la guerra contra las drogas en este país católico romano se mantuvo alto durante toda su presidencia. Según las encuestas, la aprobación pública de la campaña se mantuvo constantemente el 70 y el 85% en su punto álgido. Esto significa que a 8 de cada 10 filipinos no le molestaban los asesinatos. Siempre y cuando Duterte cumpliera su promesa de erradicar el problema de la droga en Filipinas. Para los defensores de los derechos humanos como yo, esto era incomprensible. Era como si estuviéramos dentro de una pesadilla viviente. Durante los primeros 6 meses del mandato de Duterte, lideré la oposición a la matanza
masiva llevada a cabo por su administración. En aquel entonces era un suicidio luchar contra Duterte, como finalmente resultó ser en mi caso. Con el apoyo de los líderes de la Iglesia Católica y de los activistas de derechos humanos, encontré la fuerza y el valor para decir a los filipinos que la guerra contra la droga está mal, que matar es inaceptable y que las víctimas son seres humanos que no merecían morir. Era solo cuestión de tiempo que mi voz fuera silenciada para servir de lección a todos los políticos que aún se atrevían a luchar contra Duterte y su guerra contra las drogas. Finalmente fui arrestado a los 8 meses de la guerra contra las drogas. Me mantuvieron dentro de una pequeña habitación con su propio pequeño baño, pero con un gran patio que me permitía cultivar plantas y hacer ejercicio. Estaba segregada, pero no aislada. Mis compañeros constantes eran los gatos callejeros del campamento policial. Por alguna razón, los gatos eran las únicas criaturas, aparte de las ratas, que podían moverse libremente por la estructura distópica de alambres de púas, redes de nylon, muros de hormigón, barras de hierro y puertas de acero. Mientras yo me pudría relativamente a salvo dentro de esta prisión, excepto en una ocasión en la que un detenido extremista islámico me tomó como rehén y casi me mata. En el mundo exterior, mientras tanto, la gente de la iglesia arriesgaba su propia vida para salvar a tantos como podía. Durante todos los años que pasé en prisión murieron miles de personas. A veces hasta 30 seres humanos al día eran asesinados en operaciones policiales de vigilante. Yo mismo no dejé de intentar marcar la diferencia desde dentro de la prisión, pero un preso no puede hacer mucho. Solo recuperé mi libertad en noviembre de 2023, después de casi 7 años en prisión. 6 años, 8 meses y 21 días. Cuando me arrestaron, no quedaba nadie para luchar contra la guerra contra las drogas, aparte de la Iglesia Católica. Durante un tiempo temimos que, a pesar de ser miembros del clero, nuestros sacerdotes y obispos también pudieran ser arrestados. Peor aún, podrían ser asesinados si se hacían más visibles. Duterte no siente ningún afecto por la Iglesia Católica y su clero. Cuando era solo un candidato a la presidencia, se convirtió en una sensación internacional, como el vulgar alcalde filipino que insultó al Papa por causar tráfico durante la visita papal a Manila. El inicio de la guerra contra las drogas también marcó el comienzo de las diatribas de Duterte contra la Iglesia Católica. No le faltaron palabras vulgares para referirse a los sacerdotes católicos. Los llamó mujeriegos y delincuentes sexuales. También llamó a la Iglesia Católica la institución más hipócrita. Dijo que a la institución de 2000 años de antigüedad solo le quedaban 25 años antes de desaparecer por completo. Vomitó mucho discurso de odio contra la Iglesia. Parecía el portavoz del diablo en la tierra. Con su campaña de matar a 100.000 filipinos antes de que terminara su mandato, su deseo de ser el Hitler filipino y sus incesantes ataques a la Iglesia, en muchos sentidos lo es. A pesar de toda la religiosidad de los filipinos, no pudieron reconocer ni siquiera la manifestación más cercana del anticristo bíblico cuando se les presentó, a pesar de las palabras y acciones malévolas que lo delataban. Al contrario, incluso le aplaudieron cuando dijo que estaba dispuesto a ir al infierno, si ese era el precio que tenía que pagar por todas las personas que había matado, por el bien de la seguridad de los filipinos respetuosos de la ley. Hizo que pareciera un sacrificio muy noble que estaba dispuesto a hacer. Y los cristianos filipinos le creyeron. En uno de sus discursos enmarcó su victoria electoral como el mandato de los filipinos de elegirlo a él en lugar de la Iglesia, a la que quería humillar y destruir. Vio su elección a la presidencia como un triunfo sobre la Iglesia Católica. Finalmente, en octubre de 2017, Duterte llamó al propio Dios hijo de puta y preguntó: ¿quién es este Dios estúpido? Lo que más me asusta de esta imagen del anticristo bíblico hecho carne es que muchos filipinos todavía quieren que Duterte vuelva al poder. Ya ha desensibilizado a muchos de cualquier sentido de moralidad y empatía.
Muy pocos dentro de la jerarquía católica creían que el ataque de Duterte a la Iglesia Católica se limitaría a la incitación al odio. Era solo cuestión de tiempo que se encontrara en el punto de mira de la guerra contra las drogas de Duterte. Cuando el obispo de Coloacán, ahora cardenal Pablo Virgilio David, dio refugio a niños que fueron testigos del asesinato de otro adolescente, el gobierno lo amenazó con cargo de obstrucción de la justicia, incluso de secuestro. El cardenal Ambo, como se le conoce más familiarmente, tenía todas las razones para proteger a los niños testigos. Durante más de un año ha seguido con tristeza los asesinatos en su comunidad. Guardaba registro de su nombre en su teléfono móvil. Eran tantos que su lista no podía seguir el ritmo de los asesinatos. Tenía que actualizar la lista con regularidad para no perder su nombre por cuya alma tenía que rezar, además de las decenas e incluso de otros ocurrentes estables. Por llamar la atención al gobierno sobre los asesinatos de la guerra contra las grosas. Digamos, les había quitado la cabeza. Esto era una señal de que el cardenal había abusado. Esta fue la señal de Duterte, que el cardenal era un blanco justo para la calumnia, el abuso por parte de sus funcionarios y partidarios, como si los nombres de los hijos, hijas, padres y madres muertos en el mismo teléfono no lo atormentaran ya lo suficiente. Las amenazas decían que él era el siguiente en la lista para una ejecución sumaria. También se le advirtió que no fuera a su casa en Calocana mientras las amenazas aún estuvieron frescas. Por primera vez en su vida, el hombre que ofrecía su iglesia como santuario a los demás necesitaba uno él mismo. El cardenal Tagle fue otro líder de la Iglesia Católica Romana en Filipinas que expresó su preocupación por la fiebre que la guerra contra las drogas que se ha extendido por la mayoría de la población católica del país. En agosto de 2017, el cardenal Tagle, entonces arzobispo de Manila, condenó los asesinatos de la guerra contra las drogas. Hizo un llamamiento a los asesinos, especialmente a los que se cubren el rostro, para que dejen de desperdiciar vidas humanas. Dijo que el problema de las drogas ilegales no debe reducirse a una cuestión política o criminal, sino que debe tratarse como una preocupación humanitaria que nos afecta a todos. A continuación, el cardenal Tagle se reunió con las familias de las víctimas recientemente asesinadas en la guerra contra las drogas. En un acto de esperanza también asistió a un retiro espiritual de los recién graduados de la Academia de Policía Nacional de Filipinas para facilitar su recogimiento. Hizo un llamamiento a los pastores y líderes laicos para que expresaran sus condolencias a las víctimas de la guerra contra las drogas en sus comunidades. Para enfatizar la gravedad de la crisis, ordenó que se reanudara la práctica de la Iglesia de tocar las campanas cada 8 de la tarde para que todos se recordaran y rezaran por los muertos. Después de que el Papa nombrara al cardenal Tagle prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, Duterte anunció a la Liga de Municipios de Filipinas que el Papa le destituía como arzobispo de Manila por su intromisión en la política. No, ¿se lo pueden creer? Increíble. El arzobispo Pangasinan Sócrates Villegas fue uno de los primeros en arriesgarse a ser blanco de Duterte y sus hombres al decidir pronunciarse en contra de la guerra contra las drogas. En agosto de 2016, apenas un mes después del inicio de las matanzas, el arzobispo emitió la declaración más contundente hasta la fecha por parte de un líder de la Iglesia contra las matanzas. El mensaje leído a sus arquidiócesis, el arzobispo pidió que cesaran los asesinatos y que los católicos se levantaran y defendieran a aquellos que temían ser el próximo objetivo de los asesinos. También dijo que estaba preparado para el abuso en las redes sociales que se esperaba contra aquellos que criticaran a Duterte y sus políticas. Dijo que estaba dispuesto a morir si esa era la consecuencia de su condena a la política de asesinato de Duterte. Ya en el punto de mira de Duterte, el arzobispo fue uno de los obispos católicos acusados de sedición por el gobierno de Duterte 4 años después. Junto con el cardenal Tagle, los padres Flavio Villanueva, el padre Albert Alejo y Robert Reyes, el arzobispo Soc,
También recibió amenazas de muerte. Recibió un mensaje de texto diciéndole que se preparara para su tumba. Notificado por el cardenal Tagle de las amenazas de muerte de los obispos, Duterte ordenó a sus seguidores, con su habitual estilo de hablar con frivolidad, a que no mataran los obispos porque no ganarían nada con su muerte. Era su forma de trivializar las amenazas de muerte que él mismo alentaba para aterrorizar aún más a los líderes de la Iglesia. Finalmente, el arzobispo salió públicamente ofreciendo santuario y refugio a los policías involucrados en las ejecuciones sumarias, pero que decidieron revelar lo que saben y posiblemente testificar en la corte. Sobre el terreno, sacerdotes como Flavia, Albert y Roberta ya estaban dando los primeros pasos para proteger a las familias de las víctimas. Pero actualmente la Corte Penal Internacional de La Haya ya estaba llevando a cabo una investigación sobre la crisis de derechos humanos en Filipinas. El padre Flavio dirige el programa llamado Pagilon, que significa curación en filipino. El padre Flavio también ha sido acusado de sedición de parte del gobierno. Y la sedición quiere decir dar cobijo a las personas víctimas y victimizados por la falsa guerra contra las drogas. Desde entonces, el padre Flavio ha sido absuelto de los cargos. El padre Flavio recibió el premio Telupan de los Derechos Humanos del Gobierno de los Países Bajos. Fue el primer filipino en recibir este reconocimiento del gobierno holandés. El padre Albert Alejo fue otro sacerdote acusado de sedición por sus esfuerzos en la guerra. Y cuando dirigí la investigación de la Comisión de Derechos Humanos en 2009, el padre Albert fue uno de los primeros en ofrecer su ayuda y apoyo. En aquel momento estaba lejos de nuestra mente que la matanza se multiplicaría por 10 o 7 años después. Nunca esperamos que Duterte fuera presidente y replicara los asesinatos del DDS en todo el país, esta vez como una política del gobierno nacional en lugar de una mera empresa criminal de un alcalde deshonesto. Tras recibir amenazas de muerte por sus esfuerzos en la guerra contra las drogas, tuvo que restringir sus movimientos, tuvo que variar su rutina para no ser predecibles. Rechazó las ofertas de protección de la policía, sabiendo que eran engañosas, ya que fue precisamente la Policía Nacional de Filipinas la principal responsable de llevar a cabo las ejecuciones extrajudiciales. Así que el padre Albert se propuso como misión a socorrer y dar refugio a los denunciantes de la guerra, como por ejemplo Arturo Las Cañas. Las Cañas era un policía y el jefe de operaciones del Escuadrón de la Muerte, que fue reclutado personalmente por Duterte en 1988. Estuvo al tanto de la mayoría de las operaciones del DDS hasta que decidió testificar contra Duterte en el Senado filipino. Si hay alguien que conozca mejor las operaciones del DDS y sus víctimas del 88 a 2016 que el propio Duterte, esa persona es Las Cañas, que está ahora bajo la protección del Tribunal Internacional. Encontró finalmente refugio en otros países. Se puso a disposición de los investigadores de la CPI, probablemente el testigo más importante contra Duterte, como en el futuro juicio de la CPI. El padre Albert hizo posible toda esta recopilación de pruebas previas al juicio. Lo único que todos esperamos ahora es que la CPI anuncie su decisión de juzgar a Duterte por crímenes contra la humanidad. Junto con el padre Flavio, el padre Albert, el padre Robert Reyes también recibió amenazas de muerte. Fue acusado de sedición por persistir en su misión de guerra contra las drogas. El padre Robert describió a Duterte como el profeta oscuro, que vino a despertar a los líderes católicos filipinos de un profundo sueño.
por sus esfuerzos en la guerra contra las drogas, por consolar a las familias de las víctimas, por denunciar públicamente. El padre Robert fue acosado continuamente por la policía de Duterte. El gobierno lo vigilaba de forma ostensible. Siempre estaba observado. Durante la pandemia, la policía publicó directrices en las que amenazaba con detener incluso a los sacerdotes si los asistentes a sus misas no respetaban el distanciamiento social. Y digamos, esta fue solo otra amenaza velada al padre Robert y a los demás. Era solo cuestión de tiempo que mataran a algunos de miembros del clero. Durante el mandato de Duterte, 3 sacerdotes fueron asesinados en circunstancias misteriosas. Uno fue emboscado en su coche después de negociar la liberación de un preso político. Otros, mientras daba la bendición a un grupo de niños, fue asesinado a tiros por un motorista. Un tercero fue asesinado en el altar delante de los feligreses justo antes de la misa. No solo el clero católico se mostró activo a la hora de salvar y dar refugios a las víctimas y a las familias. La misión también fue llevada a cabo por laicos católicos. Un artículo de 2019 de la Virginia Quarterly Review escribió sobre el hermano June, que ayudó a un superviviente a encontrar refugio en la iglesia de Baclaran. Ahora, la Iglesia ha sido criticada por no haber hecho más, pero se dio una revolución verdadera cuando los cardenales temían ir en la calle por esta demostración. Digamos que esto se ha visto también con el dictador Marcos y la escalation del padre Aquino. Sociedades civiles como estas, desde luego, deberían pagar por sus acciones. No sé, ¿cómo puede quejarse alguien cuando la mayoría de los líderes electos e incluso altos funcionarios del pasado tienen tanto miedo de ir contra Duterte? Con una sociedad civil así, ¿cree que alguien tiene derecho a quejarse de que la Iglesia no está haciendo más? Es solo cuestión de tener valor. Durante la época de Marcos Padre, el cardenal James Dean, entonces líder de la Iglesia Católica en Filipinas, era muy calculador y cuidadoso. No quería parecer político, sobre todo cuando el régimen de Marcos no proclamaba abiertamente una política de asesinato de activistas y adversarios políticos. En el caso de Duterte, la Iglesia se hizo ir más, porque Duterte no tuvo reparos en proclamar que su política oficial es matar a tantos consumidores y traficantes de drogas como la policía y los vigilantes puedan. Dada esta impunidad, la Iglesia tuvo que enfrentarse a Duterte de frente. Por supuesto, no pidió el derrocamiento de Duterte, pero esta moderación por parte de la Iglesia no impidió que el gobierno presentara cargos de sedición contra los líderes eclesiásticos afectados. Bastó con que la Iglesia hiciera su parte al manifestarse en contra de los asesinatos y proteger a quienes necesitaban protección. En mi opinión, la comparación no debería ser con el llamamiento del cardenal Sin al poder popular de ETA. La similitud es con la resistencia a la dictadura de Marcos de sacerdotes y laicos corrientes que trabajaban en las comunidades cristianas básicas. Su trabajo de base puso al clero y los líderes laicos en conflicto con el gobierno de la ley marcial del dictador Marcos. De la misma manera, la misión de la guerra contra las drogas de los ismos y el clero hizo que fueran amenazados, acosados por el régimen de Duterte. La Iglesia en Filipinas es una institución de medio milenio, 500 años. El 80% de los filipinos siguen siendo católicos. La Iglesia católica sobrevivió a lo largo de los siglos porque ha mantenido el control de la conciencia religiosa y espiritual de las masas. De vez en cuando la Iglesia recibe críticas, pero no se separan de ella. Al final, solo la Iglesia Católica fue capaz de mantener el mensaje de la guerra contra la droga y también de manera efectiva y amplia.
mientras que nuestras instituciones políticas guardaron silencio. Debido a su capacidad para mantener la campaña contra la guerra contra las drogas, la Iglesia fue el actor más valioso en la causa de los derechos humanos, y más aún en el derecho a la vida, que ya no era reconocido por el gobierno establecido. La Iglesia fue el ancla de la resistencia nacional a la guerra contra las drogas y su modalidad de ejecuciones extrajudiciales. Se convirtió en el santuario de las víctimas, sus familias, los testigos y los denunciantes. La Iglesia era la institución a la que acudir cuando todo ya era inútil, porque todas las instituciones gubernamentales eran hostiles. Por eso Duterte estaba decidido a declarar la guerra a la Iglesia y sus líderes. Durante este tiempo estuve casi siempre en prisión. Los padres Flavia, Albert y Robert me visitaban regularmente, sobre todo los domingos, cuando celebraban la Santa Misa para mi familia. Aunque yo era el rostro de la oposición política contra Duterte, fue la Iglesia la que hizo la mayor parte del trabajo. No dejé de oponerme y de hablar en contra de la guerra contra las drogas, pero en la cárcel no podía hacer mucho. Ese fue mi único pesar. En el punto álgido de la guerra contra las drogas no pude unirme a la Iglesia para cuidar de las víctimas de la guerra contra las drogas. Casi 3 años después de Duterte, la sangrienta guerra contra las drogas, la misión de la Iglesia Católica en Filipinas como salvadora ha alcanzado otro nivel desafiante. Esta es la parte crucial de mi presentación. El primero es hacer justicia a las víctimas de la guerra contra las drogas. El segundo es pedir a los fieles que vuelvan a Cristo y renuncien al mal que fue la guerra contra las drogas. Solo cumpliendo lo primero podremos lograr lo segundo. Los católicos y los cristianos deben reconocer la importancia de hacer justicia a todos los que murieron antes de poder pedir perdón por aplaudir la guerra contra las drogas. Hasta entonces no se darán cuenta de que han pecado y despreciado a Cristo al apoyar el asesinato de inocentes. El padre Albert expresó el desafío de manera sucinta con las siguientes palabras. ¿Cómo es que muchos cristianos, incluidos sacerdotes y monjas, apoyan las ejecuciones extrajudiciales? Realmente necesitamos hacer un examen de conciencia colectivo. No se trata solo de una lucha política económica. También es moral y espiritual. Nosotros, incluida la Iglesia Católica, necesitamos hacer una doble comprobación. ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué hemos hecho mal? Solo si somos capaces de responder a estas preguntas, podrá ser posible la curación en la nación más católica más grande de Asia. Después de 6 años en lo que los cristianos se han vuelto contra sí mismos debido a las promesas dulces pero falsas de Duterte. No somos Jesucristo, pero de alguna manera no debería ser demasiado difícil para nosotros, católicos y cristianos filipinos, seguir su ejemplo de luchar contra las burlas del diablo y resistir sus tentaciones. Quizá la próxima vez podamos hacerlo mejor y no aplaudir al asesinato de otros en aras de una paz ficticia engendrada por el mal y la injusticia. Con el arresto e encarcelamiento de Duterte en el centro de detención en La Haya para ser juzgado, quizá la búsqueda de la justicia se haya cumplido en parte. Aún queda mucho por hacer, incluida la restitución y la indemnización de las víctimas y sus familias. Pero al menos el avance hacia la justicia se está produciendo, gracias sobre todo a los esfuerzos de la Iglesia, los activistas de derechos humanos y los aliados en los medios de comunicación. Pero la recuperación del alma de una nación cristiana que toleró y alentó las matanzas debe seguir inmediatamente. Para que podamos celebrar la justicia ganada, primero debemos recuperar a las ovejas descarriladas en nuestro pequeño país y traerlas de vuelta al redil de nuestra fe. Solo entonces podrá comenzar la curación. Muchas gracias por su amable atención. Thank you, Leila, for your witness, your courage, your faith, your honesty, your challenge to us. You know, that last sentence, to recover the soul of a nation.
in how many different ways the soul of a nation can be destroyed. So perhaps just we take a moment and we remember all those who have died, thinking of the 40,000 who were killed during this drug war. I'm thinking of the witnesses and their courage. Thinking of those who still mourn, those they have lost. Gratitude for the role of the bishops and clergy and laity. But also saying to myself and to all of us here, what is it calling us to be? Who is it calling us to be as church? And so I invite comment, reflection, question, what you would like to say in response. I am Father Cesar. I am a Saveria missionary. I was in the Philippines in these years, the 2013, not 20, last year. All these struggles, I lived in my parish. We lost the number of people that we had to bless. I was only once, thanks God, I was not able to bless someone who was killed because of all this confusion around for security reasons. Now the ladies of the community said, "No, Father, don't go there." And my question, it's not a question, but I asked even before. Now, after all this process, we know Duterte is here now, near to us. What is the feeling, knowing what feelings means for the Filipino? No? What is the feeling now after all these struggles? Thank you. Shall I answer that already? Okay, thank you for that question. I like to believe, because in fact this is backed by a recent survey, that actually most Filipinos, can you hear me? Okay. Most Filipinos actually is in favor of holding Mr. Duterte accountable for his crimes. If I'm not mistaken, it's 51% in favor and just 20+% not in favor. But you see, I cannot be too sure, really. Especially now, we can see that even if he's already there at the detention facility at The Hague, now his followers, his fanatic followers, you know, those blindly following him, have been doing a lot of things like, you know, the disinformation, the fake news. It's actually on hyper mode since he was arrested in March 11. All sorts of lies, all sorts of distortions of facts we could see in the social media. So it's no surprise anymore that even as we speak, there are really some movements, some mass actions by the group of Duterte followers. And in fact, this coming Friday, he is supposed to celebrate his 80th birthday, and there is a big rally or whatever that is called by Filipinos there, by the OFWs at The Hague. So that is something that we find deeply perplexing. The same feeling that I had when many people were applauding the killings when it started
in 2016 and it went on for a few more years, is again what I feel now. What is this? No, justice is now being served, at least it's the start of the process of delivering justice to his victims, thousands of them. But how come? How come they seem still to favor his style, his, I cannot understand that. And my fellow Filipinos here and Filipinas, I think you will agree with me that there is such a crisis in our country as to how is it, everything that he did, everything that he was talking about, all his rhetoric, all his lies, but many people still appear to revere him. So that's what I was talking about in the end part of my talk, that we have been lost as a nation. Our soul has been damaged as a nation, and it cries out for healing. But healing starts with the recognition that something very wrong and evil happened during the reign of the former president. So I don't have really a clear answer to that. Thank you. Okay, at the back first. Hello. Maria Ressa, who was just speaking at the Vatican recently at the Jubilee for Communications, has drawn a lot of parallels between what has happened in the Philippines and what has been happening in the United States. And we've noticed that a lot of the policies that are contrary to Catholic social teachings and so on are also widely supported by Catholics in the United States. So I wondered to what extent is the situation in the Philippines is beyond this confine of the Filipino context, but is something that we witness in many contexts around the world, where Catholics at the level of the laity as well as the clergy are supporting policies that are quite contrary to Catholic teachings. And so I wonder if you have any thoughts and reflections on this from a more global perspective. Thank you. Yeah, thank you for that. A lot of soul searching, I think, is needed. Now, in the Philippines, it looks like, again, on the part of his followers, his fanatic followers, it looks like that he still want the return of the Dutertes in power. Well, in fact, Dutertes are still in power because the vice president is the daughter of Rodrigo Duterte. But he is also being subjected now to an impeachment proceeding. She has actually been impeached already, and she will be standing trial before the Senate as an impeachment court because of betrayal of trust, and also corruption issues. Now, but they still would want, they're supporting the Dutertes to be again in power in the coming 2018 elections. Now that we're also in a quandary, because as you know, our current president now is the son of the former dictator, Marcos Sr. And then they used to be allies at the start of the term of President Marcos Jr. The Marcoses and the Dutertes are allies, the so-called uni team. But after only about 2 years, that unity has disintegrated. They're now out to go against each other. Now, the Marcos administration also has issues. And then the Duterte, of course, mainly because of this, his accountability for the thousands of killings in the name of his sham war on drugs. But Marcos Jr. himself, you know, I would say that he probably lacks the moral ascendancy to really be strong about also helping out in the search for justice for the victims of Duterte's war on drugs. So I don't know. So it's the situation in the Philippines remains volatile,
it remains fluid because we would not know what is the next political happening would be witnessed by us, especially that in May of this year is our midterm elections. And that's why I always emphasize whenever I go around the country, because I'm actually now a candidate for a party list, I always emphasize how crucial and critical this coming elections would be because of so many issues besetting our country, because of the Duterte and the Marcos issues. And the opposition well, this is an opportunity for the Philippine opposition to rise, to step up. But there are constraints also insofar as that is concerned. So the trend towards authoritarianism, populism is still quite there with the re-election of Mr. Trump in the US and the remaining, of Duterte remaining powerful and has wielded influence significantly in the military and the police sectors. If he stayed one day more, because I don't know if you were able to monitor the news, that the warrant of arrest came out in March 11. He was arrested in March 11, and after a few hours, he was transported to The Hague. Many are questioning that as a violative of his rights. But of course, we say that how can it be a violation, and how can it be a violation of his right to due process when the warrant of arrest was issued by the International Tribunal with competent jurisdiction over those alleged crimes against humanity. But I could understand the way that the administration, the Marcos Jr. administration, handled the whole thing by immediately turning him over to The Hague. Because if he stayed one more day or 2 more days, anything could have happened. It could have, triggered some destabilization because there would be now consolidation of his forces. Thank you. Just one last question so that we end in time. Yeah. Matthew Clarician. I have deep a personal affection for Philippines and also admiration for the Catholic community, the biggest Catholic community in Asia. The question I ask is perhaps to us, not just to you. When we think of the dance of God and the mission as the journey to that fullness, thinking of these countries like Philippines, now Nicaragua, or even United States, where elections happen and people are elected, and the elected people's action, they promised certain things. And what happens to the Christian consciousness of the majority, which makes that possible? Because the very promise of Duarte was that he will do this. And the people wanted that it happens. I have deep appreciation for you to be the voice of conscience, Christian conscience, to Flavi and Robert and Albert. But this is a question, when we think of mission, how do we take care of our Christian consciousness? No, that's just, I work from within me. Yeah. And maybe that's the place we should stop. It's a question to us, right? For everyone, for every single one of us. How do we take care of and nourish our Christian consciousness in all those different contexts that we have spoken about today? And I'm going to give the last word to the biblical scholar. If you have any response yourself, Nicoletta. Just any comment you want to make. But it's very interesting because the last question was my questions. Because I wrote here for my sister, I was waiting in private to ask her. Because this is one situation. For example, we know very well in Africa that the second Synod for Africa started
after the genocide in Uganda, in Rwanda, sorry, no? When Catholic kill Catholic, sister kill sister, and priest kill priest. So we ask, how effective is our mission? Our mission create a culture, First Peter, so that people can identify among themselves, our brother and sister, and your question, how they can create a conscience. No? I think that this is my question, so I only stop. And many situations also in our continent, in Africa, ask for that, no? Which kind of formation we have for our community, so that the community can stand in front of any political power and raise their voice. How can we do that? So on your behalf, I would like to finish by thanking most sincerely Leila de Lima for her witness, her courage, her passion, and also for her commitment to go on this journey in terms of securing human rights for each and for all. We thank you, and we will pray for you and for your people. And I thank everybody here for your attendance, and we look forward to seeing you tomorrow. God bless.